Todos hemos sido testigos de cómo algunas cosas acaban mal, de cómo fracasa un determinado proyecto. Has puesto tu corazón, tu alma en algo que tenías bien planificado, que te habías inclusive animado a ahorrar para hacer una buena inversión, una correcta inversión, que llenaba tus expectativas, tus sueños. Eran enormes tus esperanzas de que el proyecto en cuestión, que habías generado, trabajado, ahora de pronto, sin saber cómo, ni cuándo, ni dónde, se malogró. Es un sentimiento terrible, complicado vivir de esa manera. Con esta introducción te quiero llevar a el tema del día de hoy. Somos tiempos de cambio. El tema de hoy es consumado es. 3 horas de tinieblas se han terminado. Un último gesto de obediencia. Jesús acaba de beber vinagre, entonces exclama, consumado es. Su misión en la tierra se acaba. Cuando vino, había podido decir, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice Hebreos 17. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Con este profundo anhelo y compromiso de Dios, ahora, ha terminado todo lo que el Padre le había dado que él haga. Juan 17:4 lo dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Jesús perfectamente ha glorificado al Padre Celestial, al Dios eterno de las luces. Jesús cumple la obra. Jesús, ahora sí, a la sexta palabra, está en Juan 19, verso 30, pero les quiero leer 29 y 30 en la Nueva Traducción Viviente. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido, consumado es. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. De esta porción de la palabra de Dios habría que hacer una introducción a el momento de la crucifixión. No sé si usted la conoce, no es un estudio de la crucifixión, pero esta sexta palabra consumado es, me permite en este día sábado explicarle un poco más sobre este tema que anhelo que contribuya a su conocimiento histórico bíblico de la crucifixión del Señor Jesucristo. Los residentes en la Palestina del siglo I, incluidos los primeros cristianos, sabían perfectamente cómo era una crucifixión. Josefo, el historiador judío que escribió sobre los acontecimientos ocurridos en tiempos de Jesús, informa de que después de la muerte de Herodes el Grande, un general romano, para sofocar los disturbios subsiguientes que se produjeron, hizo levantar a lo largo de los caminos de Galilea 2000 cruces. La gente sabía perfectamente qué era la crucifixión y cómo eran crucificados los condenados. Para empezar, las víctimas eran fijadas en un madero transversal, como el que Jesús llevó desde el pretorio romano, donde lo juzgaron, hasta el Gólgota en la parte superior para poder ser crucificado. Bien sujetándolas con cuerdas o bien con clavos que atravesaban las muñecas, no la palma de la mano, porque si fuese la palma de la mano, con el peso del cuerpo se hubiese desprendido. Esta parte, aquí exactamente, hay un lugar específico que los romanos lo dominaban muy bien. El centurión o el soldado romano que lo hacía sabía dónde poner el clavo para que exactamente en la unión articular quede completamente sujetada. Y sobre las muñecas y de los antebrazos para que los condenados sean sujetados. Al comienzo, esa parte de la cruz era a veces una sencilla pieza de madera utilizada para trancar una puerta. La pieza o madero transversal se fijaba a otro madero vertical que se hincaba en el suelo y podía tener una altura promedio de 1,80 a 2 metros de alto. Yo sé que la imagen fílmica que nos han dado es que
la cruz de Cristo, tan alta, de 3, de 4. No, no, no. La historia, la arqueología revela que los modelos de crucifixión y el modelo de la crucifixión de Jesucristo no es diferente. Fue condenado como uno de los tantos miles de judíos en Palestina que así sufrieron ese tipo de muerte. 1,80 a 2 metros. Pero para respirar, la víctima se veía obligada a apoyarse por momentos en un pequeño reposapiés a fin de llevar aire a sus pulmones. Pero el dolor de los clavos en los pies, sus pies clavados y las piernas encogidas, le impedían, sinceramente, poderse sostener un poco más tiempo. De ahí que los crucificados se desplomaban violentamente, tirando de los clavos que tenían en sus muñecas, la cual desgarraba su piel, rasgaba los tendones y provocaba en todo su cuerpo mayor intenso dolor. Este horrible proceso se repetía continuamente cada vez que el crucificado trataba de respirar, y sería prácticamente imposible para un ser humano, como lo era Jesús en la crucifixión, cuyo cuerpo trataba involuntariamente de evitar el dolor físico, no experimentar cierta forma de pánico. Como ya se ha mencionado, las víctimas morían o bien por pérdida de sangre o por asfixia. Todo resulta del valor importante de la cruz. La salvación para cada creyente, la formación de la iglesia, el acceso al Padre Celestial ahora con toda libertad, el establecimiento de los cielos nuevos y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, todo reposa sobre la muerte de Jesús. Es tan trascendente para la vida y para la historia de la humanidad y para el cristianismo la muerte de Jesús, que cumple un propósito perfecto. Esta sexta palabra es como la firma que Cristo estampa sobre el texto que relata lo que ha hecho. Una sola palabra en el texto original del griego, tetelestai. Tetelestai, consumado es, o la obra está concluida. Se han encontrado papiros donde aparecen facturas con la palabra en griego tetelestai, que significa escrita a través del documento para indicar que estaba totalmente pagado. Tal vez en el pasado usted vio alguna factura con el sello transversal cancelado. La obra de Jesús en la cruz es perfecta, terminada, nada se puede añadir, ni tampoco de ello se puede disminuir. La obra perfecta de la cruz de Cristo permite entender que tenemos esa oportunidad de la salvación. En su muerte en la cruz, Jesús revela quién es realmente. ¿Quién es realmente Jesús en la cruz? El revelador del Padre. Jesús en la cruz muestra la revelación perfecta del Dios eterno, del Dios creador, del Dios omnipotente, del Dios Padre. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús nos muestra la profundidad del amor que nos tiene. De esta manera, en su muerte en la cruz, en la totalidad de su obediencia, en la voluntad de quien lo ha enviado, Jesús nos revela su privilegiada identidad de ser Hijo único de Dios, el Hijo unigénito. Juan 16:28 nos dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él vino con una misión, cumplió la misión, entrega la obra y regresó. En medio de esta notable y admirable pronunciación del texto y del versículo de Juan 16:28, se inscribe la obra de la cruz que Él llevó a cabo, una obra perfecta e inmortal. Esta palabra concisa y magnífica resuena como un grito de victoria a través de las edades hasta la eternidad. Tetelestai, consumado es. En la cruz, Dios, dice Romanos 8:32, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó
por todos nosotros. Para luego, en esta parte, Efesios 5:2 declara el apóstol Pablo: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Cristo y su muerte tiene un mensaje importante y profundo para nosotros. Sin Él no tendríamos la oportunidad de la vida eterna y la vida nueva que hoy tenemos por el Espíritu Santo. No habría nada. Y aun cuando la sociedad sea injusta, incompleta, aun cuando la sociedad traiga los elementos que trae, aun cuando la sociedad nos muestra vez tras vez que somos un grupo de seres humanos irresponsables, egoístas, ambiciosos, corruptos, llenos de maldad, que nos gustan las injusticias, que miramos cada uno por lo suyo, debemos entender esta claridad que la Biblia nos revela en esta palabra: consumado es. Dios ha cumplido la obra perfecta de Dios para con la humanidad. Como conclusión, solo quiero hacer de notar esto: la cruz de Cristo es el mensaje directo de un plan divino que permitió que su Hijo sufra por nosotros, para nosotros, y darnos a través de su muerte, del derramamiento de su sangre, algo completamente que nunca nosotros pudiéramos haber logrado: el perdón de pecados y la vida eterna. Así es que damos gracias a Dios por este consumado es. Es un Dios que testifica, es un Dios eterno que cumplió. Con esa seguridad, no hay nada imposible para Dios. Con esa solvencia, todo lo que Dios te ha prometido se cumplirá. Con esa validez, Dios, lo que empezó, terminó. Por eso, entre sus nombres es el Alfa y Omega, principio y fin. Vive la presencia de Dios completa en el poder de la resurrección y disfrutemos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones.